Hay una clase particular de sueño que solo llega cuando la historia ya se conoce de memoria. No hace falta seguir nada. Las voces aparecen antes de que la mente termine de reconocerlas, y una parte de ti, la que todavía flota entre despierta y dormida, sabe exactamente qué viene después. Sabe que en algún momento una niña del Polo Sur va a perder el control de su agua, que el hielo se va a partir, que un rayo de luz va a subir hacia el cielo desde el fondo de un iceberg. No necesitas ver ese haz de luz para sentirlo. Y cuando un niño de 1000 años estornuda y sale disparado 3 metros por el aire, tampoco necesitas que nadie te diga que es un maestro del aire, porque tú ya lo sabías desde hace tiempo, y esa certeza tranquila es lo que te deja descansar. Es una serie que se puede oír con los ojos cerrados. El zumbido grave de Appa, ese bisonte volador enorme al que Aang despierta con un simple yip yip. La voz de un príncipe desterrado que le explica a su tío que su honor entero depende de capturar al Avatar, igual que generaciones enteras de su familia lo buscaron antes que él y fracasaron. Todo eso se ha convertido en una compañía antes que en una trama. Esta noche vamos a recorrer la historia completa, personaje por personaje, con calma y sin prisa. No un resumen apurado, sino la vida de cada uno contada despacio, desde el primer momento en que aparece hasta el último, para que puedas seguir el hilo o dejarte llevar por él hacia el sueño. Bienvenido a Ocaso. Aquí no hay nada que resolver ni nada que perseguir. Apaga la luz si todavía queda alguna encendida, busca la postura en la que tu cuerpo por fin se rinde y deja que la respiración se vuelva larga. Yo me quedo aquí, contando, mientras tú te sueltas poco a poco. Ponte cómodo. Empecemos por el principio, con un mundo dividido en 4 naciones y un niño congelado que llevaba demasiado tiempo dormido. Empieza con hielo. Antes de que exista un maestro, antes de que exista un salvador, hay un bloque de hielo flotando en aguas polares, y dentro de él, algo que lleva dormido más tiempo del que cualquiera de los que lo encuentran puede imaginar. Katara y Sokka lo hallan casi por accidente. Es el control del agua de Katara, todavía torpe, todavía sin disciplina, lo que agrieta la superficie del iceberg, y en el instante mismo de la ruptura un haz de luz sale disparado hacia el cielo. Piensa por un momento en lo que ese detalle significa. La primera vez que vemos al último de los nómadas del aire, no lo vemos a él, sino a la señal que su despertar lanza al mundo entero, una columna luminosa que anuncia, sin palabras, que algo enterrado ha vuelto. Y lo que emerge es un niño. No un guerrero de rostro endurecido, no una figura solemne cargada de siglos, sino un niño que, poco después, estornuda y con ese estornudo se eleva unos 3 metros en el aire. Katara lo identifica en el acto. Es un maestro del aire. La escena tiene algo casi cómico, y sin embargo esa comicidad esconde el peso de toda la serie. Aang es un maestro del aire, y para el momento en que lo descubren, esa frase describe a alguien que puede estar completamente solo en el mundo. Un pueblo entero reducido, en la práctica, a un solo cuerpo que salta por un estornudo. No viene solo del todo. No muy lejos, Aang encuentra a Appa, su bisonte volador, todavía dormido entre el hielo, y es él quien lo despierta con 2 palabras sencillas, ese yip yip que ordena al animal alzar el vuelo para llevar a Katara y a Sokka de regreso a su aldea. Fíjate en la naturaleza de esa relación. Antes de que sepamos nada de la guerra, antes de que entendamos la magnitud de lo que Aang ha perdido, lo vemos con la única criatura que comparte su origen, un compañero de su mismo mundo desaparecido. Appa no es una montura. Appa es, en cierto sentido, el otro superviviente, el testigo mudo de que ese pueblo del aire existió, y esa compañía es lo primero que Aang ofrece a los desconocidos que lo han liberado del hielo. Mientras esto ocurre en el sur helado, en otra parte, otro joven ha organizado toda su vida alrededor de la misma figura que acaba de despertar. El príncipe Zuko le dice a su tío Iroh que su honor depende de capturar al Avatar, y añade algo que conviene escuchar despacio. Su padre, su abuelo y su bisabuelo buscaron al Avatar, y todos fracasaron. Considera el contraste. Aang es el último de un linaje que la guerra intentó borrar, y Zuko pertenece a un linaje que ha dedicado generaciones a esa misma cacería. 2 herencias enfrentadas, 2 formas de cargar con los muertos y los ausentes. Para Aang, ser el último significa soledad.
Para Zuko, la búsqueda del avatar es una deuda familiar, una tarea heredada que 3 hombres antes que él dejaron sin cumplir. Ese es el comienzo, y ya contiene la tensión que sostendrá el arco entero de Aang. Un niño que salta con un estornudo y una dinastía entera que lo persigue. Avanza el tiempo dentro de esa primera temporada, y el niño que dormía en el hielo empieza a moverse por lugares que no obedecen las reglas del mundo físico. En el mundo de los espíritus, el espíritu del avatar Roku, uno de los que vinieron antes que Aang, se dirige a él para orientarlo. Roku le explica que Ko, llamado el ladrón de rostros, es el único espíritu lo bastante antiguo como para saber cómo encontrar a los espíritus de la luna y del océano, y le da una advertencia precisa, una condición para sobrevivir al encuentro. No debe mostrar absolutamente ninguna emoción frente a Ko. Detente en esa exigencia. A un niño cuya primera aparición fue un estornudo incontrolado, a un ser cuya naturaleza entera parece la espontaneidad, se le pide ahora el dominio más difícil de todos, el de vaciar el rostro de todo sentimiento ante una criatura que se alimenta precisamente de eso. El encuentro con Ko es una de las pruebas más extrañas de la historia de Aang, porque no se gana con fuerza ni con velocidad, sino con quietud interior. Y Ko, a cambio de esa quietud, le revela algo que Aang no sabía que ya poseía. Es Ko quien finalmente le revela que los espíritus de la luna y del océano se llaman Tui y La, y que Aang ya los había conocido, sin saberlo, en la forma de los 2 peces koi que nadan en el oasis espiritual. Piensa en el sentido de esa revelación dentro del arco de un personaje que busca su identidad. Aang ha estado en presencia de lo sagrado sin reconocerlo. Ha mirado a 2 peces girar en un estanque sin comprender que miraba a la luna y al océano. Aprender a ser el avatar, en buena medida, es aprender a ver lo que siempre estuvo delante. Y esa quietud que se le exige tiene una urgencia detrás, porque hay alguien dispuesto a destruir aquello que Aang apenas empieza a comprender. El comandante Zhao le cuenta a Iroh que años atrás, cuando era un joven teniente, encontró una biblioteca oculta bajo tierra y que en ella descubrió la identidad mortal del espíritu de la luna. Ahora se propone matarlo durante el sitio del norte. Observa cómo se cruzan las 2 historias. Mientras Aang aprende, guiado por un espíritu antiguo, dónde encontrar a la luna y al océano, otro hombre ha guardado durante años un conocimiento paralelo con la intención opuesta. El mismo saber que para Aang es camino de comprensión. Para Zhao es un arma. Cuando Aang termina de aprender lo que necesitaba, no regresa a su cuerpo por sus propios medios. Según se recuerda, es un espíritu quien lo guía de vuelta desde ese reino invisible hasta su cuerpo físico. Y esa dependencia dice algo sobre esta etapa de Aang. Todavía necesita que lo guíen a través de los umbrales, todavía es conducido más que conductor. Un viajero en un territorio cuyas leyes apenas comienza a intuir. El niño que fue liberado del hielo por la mano de otra persona sigue siendo, en el plano espiritual, alguien que necesita una mano que lo lleve de vuelta. Y ahí, entre el hielo del principio y el retorno guiado desde ese otro plano, queda dibujado el punto de partida de Aang, el último de su pueblo, despertado por accidente, perseguido por una dinastía, aprendiendo despacio a mirar lo sagrado y a gobernar su propio rostro. Todo lo que vendrá después, todo el dominio que aún no posee, nace de este comienzo frágil, de un niño que salta con un estornudo y que todavía deja que otros lo conduzcan por las puertas que aún no sabe cruzar solo. Empieza donde empiezan casi todas las historias importantes de Katara, con una tarea pequeña. En el hielo del Polo Sur, al comienzo mismo de la serie, la vemos pescar. No con red ni con lanza, sino con agua, sosteniendo un pez suspendido dentro de una burbuja temblorosa que ella misma dobla mientras Sokka practica a su lado. Es un gesto casi doméstico, una niña ensayando un poder que nadie en su tribu puede enseñarle. Y en ese instante ya está todo lo que va a definirla: la disciplina solitaria, la falta de un maestro, y una fuerza que ella todavía no sabe contener. Piensa en lo que significa que su primera aparición sea esa. No es la de una guerrera, es la de alguien que carga con el trabajo. Poco después, cuando la discusión con su hermano se enciende, Katara le lanza a la cara la lista de todo lo que ha hecho. Desde que su madre murió, dice ella,
Ha llevado sola el campamento, ha lavado toda la ropa, mientras él andaba, según sus palabras, jugando a ser soldado. Es una frase amarga y muy reveladora. La pérdida de la madre no la convirtió en heroína de la noche a la mañana. La convirtió en la persona que sostiene lo cotidiano, la que se hace cargo, la que no tiene permiso para derrumbarse porque hay ropa que lavar y comida que buscar. Ese duelo se traduce en responsabilidad, no en aventura. Y aquí ocurre algo que vale la pena mirar despacio. Esa misma rabia contenida, esa injusticia acumulada durante años, es lo que rompe el mundo. La pelea con Sokka escala hasta que Katara pierde el control y libera una descarga de agua que raja el iceberg y libera a Aang y a Appa. Detente en el detalle. El acontecimiento que pone en marcha toda la serie, el que despierta al Avatar, no nace de un entrenamiento ni de una técnica. Nace del dolor de una hija por su madre, canalizado sin querer a través de un poder que ella apenas domina. La emoción y el control del agua, en Katara, son la misma cosa desde el primer minuto. Su fuerza siempre estará atada a lo que siente, y ese será a la vez su mayor talento y su mayor riesgo. Avancemos hasta el Polo Norte, porque es allí donde esa fuerza se topa por primera vez con una pared que no puede romper con sentimiento. El maestro Pakku se niega a entrenarla en el combate. Le dice, en efecto, que en la tribu Agua del Norte está prohibido que las mujeres aprendan a pelear y le ofrece, en cambio, que Yugoda la instruya en la curación. Es un momento importante en la biografía de Katara porque el obstáculo ya no es la ausencia de un maestro. Ahora hay un maestro, el mejor disponible, y la puerta está cerrada por una razón que no tiene nada que ver con su capacidad. La niña que aprendió sola, sin nadie que le mostrara nada, descubre que el permiso para crecer puede negarse por tradición. Y ella no lo acepta. Lo que viene después es quizá la mejor descripción que la serie da de quién es Katara como estudiante. Una vez que Pakku por fin la entrena, le dice que ha avanzado más rápido que cualquier alumno que él haya instruido jamás. Pero observen a qué se lo atribuye, no al talento en bruto. Se lo atribuye a su determinación feroz, a su pasión, a su trabajo duro. Es una distinción hermosa y muy deliberada por parte del guión. Katara no es la niña prodigio a la que todo le sale fácil. Es la que lo quiere más, la que insiste más, la que convierte la terquedad en técnica. Su grandeza como maestra del agua no es un regalo de la naturaleza. Es algo que ella se gana, hora tras hora, contra la resistencia del mundo y contra la de un maestro que empezó desdeñándola. Y mientras aprende a pelear, aprende también a leer la guerra con una lucidez que nace del trauma. Durante la aproximación de la Nación del Fuego al Polo Norte, es Sokka quien reconoce el hollín mezclado en la nieve que cae y entiende que es una señal de ataque, porque ya lo había visto antes, justo cuando atacaron su propio pueblo. Lo sabe porque ya lo había visto antes en su propia aldea, antes de que la asaltaran. Piensen en el peso de ese conocimiento. Otros ven nieve sucia. Ella ve el recuerdo de su casa ardiendo, la memoria de la pérdida que la había convertido en la que lava la ropa, ahora la convierte en la que percibe el peligro antes que nadie. El dolor no solo la hizo responsable, la hizo observadora, la afinó, le dio una forma de sabiduría que ninguno de sus compañeros comparte porque ninguno vivió lo que ella vivió. Ese recuerdo, el de la incursión, no se cierra cuando Katara se vuelve poderosa. Al contrario, regresa años después con una precisión perturbadora. Ya convertida en una maestra formidable, escucha a su hermano contarle a Zuko que recuerda el barco que encabezaba la incursión en la que murió su madre, con banderas que ondeaban el símbolo de un cuervo marino. Con ese detalle, Sokka identifica a los atacantes, los asaltantes del sur. Es un momento revelador sobre cómo funciona la memoria del trauma en este personaje. Lo pequeño se graba con nitidez absoluta, una insignia sobre una bandera, vista por una niña aterrorizada, sobrevive intacta durante toda una infancia y toda una adolescencia. Su mente guardó ese emblema del mismo modo en que guardó el hollín en la nieve, como una prueba que algún día habría que usar. Y aquí la serie hace algo valiente con ella, que es lo que separa a Katara de un personaje simple. Pide prestado a Appa para ir a buscar al asesino de su madre, no a hacer justicia en abstracto, a encontrarlo. Aang objeta, y su objeción es exacta y difícil de refutar. Le dice, sin rodeos,
que lo que la mueve no es la justicia sino la venganza, y compara su estado mental con el de Jet. Es una acusación seria, porque Jet representa precisamente a alguien a quien el odio consumió hasta la ceguera. Considera lo que eso implica sobre el viaje de Katara. La misma fuerza emocional que rompió el iceberg y que la hizo superar a cualquier alumno de Pakku es también la que puede arrastrarla hacia algo oscuro. Su pasión nunca fue neutral. La convirtió en la mejor waterbender del mundo, y en este momento amenaza con convertirla en otra cosa. Ese es el arco que estas escenas dibujan, sin que ninguna de ellas lo diga en voz alta. Una niña que hereda un duelo y lo transforma en trabajo. Una estudiante que convierte la negativa en dominio. Una maestra cuyo poder y cuyo dolor nunca se separan del todo, y que llega a un punto en que debe decidir qué va a hacer con lo que recuerda. La historia de Katara no es la de alguien que supera su pérdida, es la de alguien que aprende, muy lentamente, a llevarla, sin dejar que la gobierne. Observa cómo se nos presenta a Sokka. En el estreno del libro 1, antes de que sepamos nada de él, lo vemos intentando pescar con una lanza mientras se burla del control del agua de su hermana Katara, o al que llama, en esencia, algo raro. No atrapa el pez. Y cuando el control de Katara sobre el agua realmente se descontrola, no es que él caiga al agua, sino que ese arrebato termina resquebrajando el iceberg que tiene atrapado a Aang. Es una entrada casi cómica, y sin embargo dice mucho. En un mundo donde la gente dobla los elementos, donde el agua responde a la emoción y la voluntad, Sokka es el que sostiene un palo afilado y falla. La escena lo coloca desde el primer minuto en un lugar muy concreto, por fuera del prodigio. Su reacción ante Aang confirma esa posición desde otro ángulo. Cuando Aang aparece por primera vez, Sokka no se maravilla, sospecha. Lo trata de inmediato como a un posible enemigo, y Katara le cuelga la etiqueta de ser el paranoico del grupo. Sokka acusa a Aang de haber señalado a la Armada del Fuego con la luz que salió del iceberg. Y aquí conviene detenerse, porque bajo la comedia hay algo serio. Sokka es el único del grupo que piensa en términos de amenaza, de señales, de posición del enemigo. No tiene poderes, así que su instinto es el cálculo. Donde otros ven un niño extraño congelado en el hielo, él ve un riesgo táctico. Esa forma de mirar el mundo, que al principio parece solo desconfianza, es la semilla de todo lo que llegará a ser. Porque el problema de Sokka nunca fue la falta de inteligencia, fue la falta de un lugar. Y el momento en que esa herida se dice en voz alta llega mucho más tarde, en el libro 3, en el episodio dedicado a su maestro. Ahí Sokka le confiesa al grupo, en esencia, que no puede hacer nada, que él es simplemente el tipo del grupo que es normal. Se describe a sí mismo por contraste con los demás, con quienes doblan los elementos, y en ese contraste se coloca por debajo. Escucha con qué precisión define su propio dolor. No dice que sea inútil, dice que es regular, corriente, común. Rodeado de gente con poderes, ser normal se siente como no ser nada. Lo interesante es quién responde a esa confesión. Katara, que sabe bien lo que significa tener un maestro, le dice a Sokka que todo el mundo necesita uno, y Aang, que carga con el peso de ser el avatar, el ser más extraordinario del mundo, respalda esa misma idea. La frase es sencilla y sin embargo lo cambia todo, porque reconoce que la maestría no es un regalo del nacimiento, sino algo que se aprende. Todo esto surge de un detalle. Sokka admira una espada de la que se dice que es una pieza original, forjada por Piandao, a quien se describe como el mayor maestro espadachín en la historia de la Nación del Fuego. Aang le sugiere que estudie bajo ese maestro, y piensa en la ironía silenciosa del gesto. El chico que se siente ordinario será enviado a aprender del mejor, no de un elemento, sino de un oficio, de algo que se gana con las manos. El encuentro con Piandao empieza casi como un rechazo. El maestro le dice a Sokka, en esencia, que casi siempre rechaza a todo el que llega, y se burla de la afirmación de Sokka de ser el mejor espadachín de la ciudad. No hay bienvenida. Hay una prueba encubierta desde la primera palabra, y entonces, sin que Sokka haya demostrado gran cosa, Piandao accede a entrenarlo, y lo hace con una frase que vale la pena guardar. Dice, en esencia, que descubrirán juntos cuán digno es. Ese juntos es importante. No promete un resultado, propone un camino compartido, una investigación sobre el propio valor de Sokka que ni el maestro ni el alumno conocen todavía.
Lo que Piandao le enseña sobre la espada es quizá el corazón de toda la evolución de Sokka, aunque él tarde en entenderlo. El maestro le dice, en esencia, que la espada es una herramienta simple, pero que debe pensarla como parte de su propio cuerpo, como una segunda cabeza, como un brazo extra largo y muy afilado. Detente en la idea. La espada no es magia, no brota de dentro como el fuego o el agua. Es un objeto, un pedazo de metal, y sin embargo, en las manos correctas, deja de ser un objeto externo y se convierte en una extensión del que la sostiene. Para un chico que se sentía separado del poder, esta es la lección exacta que necesitaba. El poder no siempre se lleva dentro. A veces se construye afuera y luego se integra hasta que ya no se distingue de uno mismo. La disciplina hace lo que la genética le negó. Y aquí es donde su historia da el giro más maduro. Ese Sokka, que aprendió a pensar la espada como un segundo cuerpo, aparece transformado en el libro 3, en la primera parte del episodio de la roca hirviente. Le habla a Zuko, y lo que dice ya no es la queja del que se siente normal. Le cuenta que el plan de la invasión, la fallida invasión del Día del Sol Negro, fue idea suya, que fue su decisión quedarse cuando las cosas salieron mal. Llama a aquello, en esencia, su error, y dice que es su trabajo repararlo. Habla de la necesidad de recuperar su honor. Fíjate en el vocabulario. Honor. Es una palabra que en esta serie pertenece sobre todo a Zuko, y que ahora Sokka reclama para sí. El chico que fallaba con la lanza, que se sentía el corriente del grupo, se ha vuelto alguien capaz de tomar la responsabilidad entera de un plan que no funcionó, sin repartir la culpa, sin esconderse detrás de nadie. El modo en que actúa sobre esa responsabilidad tiene la firma inconfundible de su mente. Sokka y Zuko dejan el campamento en un globo de guerra para infiltrarse en la prisión de la roca hirviente, y a Aang le dejan una nota que dice, con esas palabras exactas, necesitamos carne, nos fuimos a pescar, volvemos en unos días. Sokka y Zuko. La broma es deliberada, es la voz de siempre, el humor que lo acompaña desde aquel primer pez que no atrapó. Pero debajo de la ligereza hay un plan táctico, una infiltración calculada en el corazón del enemigo. El mismo instinto que en el estreno lo hacía sospechar de señales y de la Armada del Fuego, se ha refinado hasta volverse estrategia deliberada. La paranoia del principio y la planificación del final son la misma facultad, solo que una está en bruto y la otra, pulida. Y la recompensa emocional de todo ese camino llega en la segunda parte de La Roca Hirviente. Dentro de la prisión, Sokka se reencuentra con su padre, Hakoda, que está encarcelado allí. El reencuentro tiene un detalle que casi lo resume todo. Hakoda está a punto de golpear a Sokka antes de reconocer a su propio hijo bajo el disfraz de guardia. Mira lo que revela esa imagen. El padre no reconoce al muchacho, porque el muchacho ya no es el que era. Se ha vuelto capaz de entrar en la fortaleza más dura de la Nación del Fuego vestido de enemigo, tan convincente que su propia sangre casi lo confunde con uno de ellos. El chico que caía al agua junto al pez, ahora se mueve por dentro de una prisión de máxima seguridad sin que nadie lo detecte, hasta que un padre, a un puño de distancia, ve por fin quién es. Detente en cómo llega la mejor maestra tierra del mundo a la historia. No entra por la puerta de una casa noble, ni en un salón, ni bajo el apellido que le pertenece por nacimiento. Entra por un cartel. En el sexto episodio del libro 2, el que lleva por título The Blind Bandit, Sokka repara en un anuncio de la Academia de Tierra Control del Maestro Yu, un anuncio que incluye un cupón para una primera lección gratis. Es un detalle pequeño, casi cómico, la clase de papel que uno ignora, y sin embargo ese trozo de propaganda es lo que conduce a Aang, a Katara y a Sokka hasta un lugar muy distinto de una escuela. Un torneo de tierra control llamado Earth Rumble 6. El torneo es espectáculo antes que arte. Hay un anfitrión, Jin Fu, que presenta a los luchadores con la pompa de quien vende entradas, y hay un campeón que responde a ese tono. Se hace llamar The Boulder, la roca, y gana sus dos primeros combates sin verdadera dificultad, primero contra un peleador conocido como The Big Bad Hippo y después contra otro llamado Fire Nation Man. Todo en esa arena está construido para el ruido. Los nombres son personajes, las poses son declaraciones, la fuerza se mide por lo alto que uno grita antes de golpear. The Boulder encaja perfectamente en ese mundo, y por eso resulta tan revelador lo que ocurre cuando se enfrenta a quien de verdad manda allí.
La campeona reinante pelea bajo el nombre de The Blind Bandit, la bandida ciega, y es una niña. Cuando llega su turno contra The Boulder, no hace nada de lo que ese lugar espera. No ataca primero, no grita, espera y escucha. Deja que el otro se mueva, que el otro se comprometa, que el otro revele con sus propios pasos dónde está y qué va a hacer, y solo entonces responde. Con esa paciencia lo derrota y conserva su título. Detente a pensar en esa manera de ganar. En una arena que premia la agresión, la campeona vence precisamente por su ausencia, por la quietud, por la atención. Su ceguera, que en cualquier otro relato sería una desventaja que superar, aquí es la raíz misma de su método. Ella no mira a su rival, lo siente. Sin Fu, fiel a la lógica del espectáculo, ofrece entonces una bolsa de oro a quien sea capaz de vencer a la bandida ciega. Y aquí la historia introduce su ironía más silenciosa. Aang se ofrece a pelear con ella sin inventarse ningún nombre de combate. Y es ella, burlona, quien lo apoda el bailarín elegante al verlo esquivar sus golpes con tanta gracia. No golpea, esquiva. Usa el juego de pies del aire control para evitar los ataques de ella, para deslizarse alrededor de su fuerza en lugar de oponerse a ella. Dos formas de combate que se niegan a chocar de frente. Una que espera y escucha, otra que baila y evade. En ese breve encuentro hay ya, sin que ninguno de los dos lo sepa todavía, algo parecido a una conversación entre maestro y discípulo, solo que están invertidos los papeles y ninguno de ellos lo ha entendido aún. Cuando el combate termina, Aang la alcanza. Ha visto algo en ella que va más allá del torneo y le pide que sea su maestra de tierra control. Le dice, más o menos, que cree que ella está destinada a enseñarle, que se supone que debe hacerlo. Es una petición cargada de la certeza de quien siente que el universo ha dispuesto ese encuentro. La respuesta de ella es un cierre seco. Se niega. Le dice que la deje en paz. Y en ese rechazo hay algo que conviene escuchar con cuidado, porque no es el rechazo de quien no puede, sino el de quien no quiere ser encontrada. La campeona invicta tiene una vida a la que volver, y esa vida, sea cual sea, exige que ella desaparezca en cuanto termina la pelea. Katara lo formula con precisión. Dice que la bandida ciega es un misterio, alguien que aparece para luchar y después se esfuma. No hay rastro, no hay dirección, no hay nombre real. La campeona existe únicamente dentro de la arena, encendida bajo las luces del torneo, y fuera de ella se borra por completo. Piensa en lo que implica esa doble existencia. Una persona que es, al mismo tiempo, la figura más ruidosa de Earth Rumble 6 y alguien empeñado en no ser localizado. Ese contraste es la primera pista de la historia que este episodio empieza a contar sin decirla todavía en voz alta, que la niña que domina esa arena tiene otra vida en algún otro sitio, una que la obliga a esconderse detrás de un nombre falso y a marcharse antes de que nadie pueda seguirla. Es esa cualidad de misterio la que empuja al grupo a volver sobre sus pasos. Como no saben quién es ni dónde encontrarla, deciden ir a la Academia de Tierra Control del Maestro Yu, el mismo lugar cuyo anuncio los trajo hasta aquí, con la esperanza de dar con ella. El círculo se cierra sobre sí mismo. El cartel que parecía una casualidad los devuelve al punto de partida, ahora cargado de sentido. Vale la pena recordar dónde estamos exactamente. Este es el episodio The Blind Bandit, el sexto del libro 2, Tierra, y es el momento en que Aang conoce por primera vez a Toph. Aquí se revela que ella es la campeona, la bandida ciega, con un registro que, por lo que se recuerda, ronda las 42 victorias sin ninguna derrota en los torneos de Earth Rumble. Ese número dice mucho más de lo que aparenta. 42 combates ganados por una niña que pelea escuchando, sin haber perdido jamás, mantenidos en secreto de una vida que no aparece en pantalla todavía. Esa niña llega a la historia ya completa, ya invicta, ya escondida, y cuanto sabremos más adelante, cada cosa que aprenderemos sobre de dónde viene y de qué se escapa, empieza en esta arena, con una campeona que se niega, que se va y que no quiere ser hallada. Imagina lo que es gobernar un barco cuando el único hogar que te queda es un tío al que has dejado de escuchar. En el 12º episodio de la primera temporada, mucho antes de que Zuko aprenda a nombrar lo que siente, Iroh mira un cielo despejado y anuncia que una gran tormenta se acerca desde el norte. Le pide a su sobrino que cambie el rumbo hacia el suroeste. Zuko no lo duda un instante. Le responde que ha perdido la cabeza, tío,
y ordena seguir hacia el norte, hacia el Avatar, porque para él ninguna otra dirección existe. La escena parece pequeña, casi doméstica, dos hombres discutiendo sobre el clima, y sin embargo contiene entera la relación que va a definir su vida, porque lo que se discute no es la tormenta. Cuando Hiro insiste en que piense en la seguridad de la tripulación, Zuko contesta que la seguridad de la tripulación no importa, que encontrar al Avatar es mucho más importante que la seguridad de cualquier individuo. Escucha esa frase con calma, porque es una confesión disfrazada de orden militar. Zuko no está hablando solo de sus hombres, está hablando de sí mismo, de un muchacho que ya ha aceptado que su propia persona vale menos que una misión imposible. La misión se la puso su padre, Ozai, aunque el padre no aparezca en la cubierta. Está presente en cada decisión, un peso que Zuko carga sin nombrarlo, y toda su crueldad hacia la tripulación es, en el fondo, la crueldad que ha aprendido a dirigir contra su propio valor. El teniente Shie es quien pone en palabras lo que todos ven. Se enfrenta a Zuko y le reprocha que no muestre ningún respeto hacia su tripulación, que trabaja duro, ni hacia su estimado tío. La tensión sube y podría estallar. Y aquí interviene Hiro de la única manera que sabe, sin autoridad y sin dureza, sugiriendo que todos se calmen y coman fideos. Es un gesto que roza lo ridículo, y precisamente por eso funciona, porque desactiva la humillación en lugar de responder a ella. Pero Zuko no lo tolera. Rechaza la ayuda de su tío diciéndole que no necesita su ayuda para mantener el orden en su barco. Fíjate en la posesión, mi barco, cuando en realidad el barco es un exilio. El chico defiende con furia lo poco que le queda, y al hacerlo aparta al único que se le ofrece sin condiciones. Ese es el patrón temprano, y conviene tenerlo claro antes de mirar lo que viene después. Hiro ofrece, Zuko rechaza. Hiro protege, Zuko lo lee como debilidad. El tío representa una forma de sabiduría que no exige nada, y por eso mismo el sobrino, criado para creer que el amor se gana con logros, no sabe reconocerla. No la desprecia porque sea mala, la desprecia porque es gratis, y nada gratis le parece verdadero. Da un salto ahora hasta el final de la segunda temporada, al 20º episodio, en el corazón de Ba Sing Se. Tío y sobrino se hacen pasar por invitados que sirven té al Rey Tierra, mientras, en secreto, Hiro contribuye a frenar la conspiración que Azula ha tejido para tomar la ciudad. En medio de ese engaño, Hiro hace una pausa y reflexiona en voz alta. Dice que siempre pensó que llegaría a este lugar como conquistador, no de esta forma, y añade que el destino es algo curioso. Zuko le responde que lo es, tío. Es un intercambio breve, 2 frases, pero encierra toda la distancia que han recorrido juntos. El hombre que una vez sitió esta misma ciudad ahora la recorre disfrazado, y ha hecho las paces con esa ironía. El sobrino, por primera vez, parece acompañarlo en esa aceptación. La paz dura poco, porque en esta historia, la hermana siempre llega antes de que la calma se asiente. Zuko declara que está cansado de huir, que es hora de enfrentarse a Azula, y le lanza un desafío formal, un Aknai Kai. Escucha bien lo que ella responde, porque es la respuesta más cruel posible. Azula simplemente rechaza el duelo. Dice, en efecto, que no, gracias. Y en ese no hay más desprecio del que cabría en cualquier insulto. Un Agni Kai es un rito de honor, un enfrentamiento entre iguales, y Azula se niega a concederle a su hermano incluso esa dignidad. Para ella, Zuko no merece la ceremonia de un combate. La familia, aquí, se dibuja con una nitidez terrible. Ozai le enseñó a Zuko que debía luchar por su valor, y Azula le recuerda que ni siquiera se le permite luchar. Mientras tanto, Hiro, fiel a su naturaleza, intenta distraer a su sobrino de todo aquello ofreciéndole contar la historia de cómo se ganó el apodo del dragón de Occidente. Zuko lo corta y le dice que no le interesa una anécdota larga, tío. Otra vez, el mismo movimiento que vimos en el barco, la mano tendida y la mano apartada. Y sin embargo, algo ha cambiado, porque ahora el rechazo suena más a costumbre que a desprecio, casi a ternura contrariada. El tío sigue ofreciendo la misma medicina, historias, paciencia, tiempo, y el sobrino sigue sin poder tomarla, aunque cada vez esté más cerca. Lo que Hiro cree de él queda dicho poco después, cuando Katara se niega a ayudar a salvar a Zuko por ser quien es. Hiro la defiende diciéndole que hay bondad dentro de él. Katara le responde que la bondad dentro de él no es suficiente. Detente en ese desacuerdo porque es honesto por ambas partes. Hiro ve el interior,
la posibilidad, el hijo que podría redimirse. Katara ve los actos, y los actos hasta ese momento no le dan motivos. Ninguno de los dos miente. El tío ama lo potencial, la joven exige lo demostrado, y entre esas dos verdades vive Zuko sin haber elegido todavía cuál de ellas será cierta. Hay un momento más adelante, en el 12º episodio de la tercera temporada, que ilumina toda esta dinámica desde fuera, y lo hace a través de una broma. Sokka ensaya cómo convencer al equipo del Avatar para que confíe en él, y para hacerlo imita dos voces. Primero remeda el consejo de Hiro, esa idea de que debes mirar dentro de ti mismo para salvarte de tu otro yo. Luego imita las amenazas de Azul, ese ofrecimiento envenenado de unirse al grupo o hacer algo indescriptiblemente horrible a él y a sus amigos. Piensa en lo que revela ese chiste. Incluso, para quienes están fuera de la familia, Zuko se ha vuelto legible únicamente a través de esas dos voces, el tío que aconseja mirar hacia adentro y la hermana que amenaza desde fuera. Son los dos polos entre los que oscila su alma, y hasta un extraño los reconoce al instante. El final de la historia no le pertenece a Zuko en la pantalla, sino a su padre y al Avatar. Aang derrota a Ozai, quitándole de forma permanente su fuego control en lugar de matarlo, y con ese acto se cierra la sombra que había gobernado cada decisión de Zuko desde el primer episodio. El padre que le enseñó que la seguridad de un individuo no importa queda reducido a un hombre sin poder, vivo pero desarmado. Y entonces, en la calma que sigue, Zuko se reencuentra con Mai, que le revela cómo fue liberada de prisión. No fue por sí misma, fue por la intervención personal de mi tío, dice ella, refiriéndose a Hiro. Mira el círculo que se cierra. En el barco, Zuko rechazaba la ayuda de su tío como una ofensa. Al final, la ayuda de ese mismo tío, ofrecida sin ser pedida y sin esperar gratitud, es lo que le devuelve a la persona que ama. Hiro nunca cambió. Ofreció lo mismo durante toda la historia. Fideos, historias, bondad reconocida, manos tendidas. Lo único que cambió fue la capacidad de Zuko para aceptarlo, y esa capacidad se midió siempre en su distancia con dos personas, el padre que lo endureció y la hermana que lo despreció. Piensa en el hombre que aparece en este capítulo antes de conocer nada más de él. Un anciano de la Nación del Fuego camina por un camino cualquiera del Reino Tierra, y un joven surge de entre las sombras con la intención de robarle. Lo que sigue no es una pelea. El anciano, que es Hiro, observa la postura del muchacho con la mirada de alguien que ha estudiado el combate durante toda una vida y le señala, con calma, que su posición es pobre y está desequilibrada, que un empujón bastaría para derribarlo. Y entonces, en lugar de aprovechar esa debilidad, dedica su tiempo a corregirla. Se detiene con el ladrón fallido y le enseña a plantar mejor los pies, a repartir su peso, a sostenerse. Es una escena breve, casi cómica en su superficie, y sin embargo contiene algo que vale la pena mirar despacio. El muchacho confiesa que en realidad querría dedicarse a otra cosa, que sueña con ser masajista, y Hiro le responde con una frase que resume buena parte de su filosofía. Le responde que, aunque siempre es mejor creer en uno mismo, un poco de ayuda de los demás puede ser una gran bendición. Fíjate en el equilibrio de esa idea. No niega la fuerza propia, no pide rendirse a los otros. Sostiene las dos cosas a la vez, la confianza en uno mismo y la gratitud por la mano ajena, y las ofrece a un desconocido que hace un instante quería asaltarlo. Para entender por qué este hombre trata así a un ladrón, hay que retroceder a quien fue antes, y ese pasado es más oscuro de lo que su ternura sugiere. Hiro no siempre fue el viejo amable del té y los consejos. Fue un general de la Nación del Fuego y uno temible. Puso sitio a Ba Sing Se, la capital del Reino Tierra, durante 600 días. Piensa en ese número dicho despacio. 600 días de asedio, casi 2 años de un ejército acampado frente a una ciudad que se creía inexpugnable, y logró lo que ningún comandante había conseguido antes en toda la historia registrada. Fue el primero en abrir una brecha en la muralla exterior de Ba Sing Se. Ese hombre que ahora enseña a un joven a mantenerse en pie fue quien quebró la defensa que ninguna otra fuerza había roto, pero la conquista tuvo un precio que ninguna muralla puede medir. Hiro tenía un solo hijo, Luten, y alrededor del mismo tiempo en que aquella muralla cedía, en que su mayor victoria militar se hacía real, su hijo fue herido de muerte en la batalla.
Lúthien murió a causa de esas heridas antes de que Hiro llegara a saber lo que le había ocurrido. Detente en el orden cruel de esos hechos. El general estaba abriendo la puerta de la ciudad enemiga en el momento mismo en que perdía a su único hijo, y ni siquiera lo supo a tiempo. El triunfo y la pérdida ocurrieron casi en el mismo aliento, y él no pudo estar allí para lo segundo. El resto del capítulo pertenece al duelo, y es una de las escenas más silenciosas y más devastadoras de toda la serie. Hiro extiende un paño sobre el suelo. Sobre él coloca un retrato de su hijo. Enciende 2 varillas de incienso, y lo hace con su propio fuego, con el mismo don que lo convirtió en el conquistador que fue, empleado ahora para el gesto más íntimo que le queda. Y le habla al retrato, le desea feliz cumpleaños a su hijo, y añade que ojalá hubiera podido ayudarlo. Escucha bien esa última frase, porque conecta con todo lo demás del capítulo. El hombre que hace unos momentos ayudaba a un extraño a corregir su postura es el mismo que carga con la certeza de no haber podido ayudar a la persona que más amaba. Y entonces canta. Hiro entona la canción llamada Hojas de la Vid, esa melodía sobre un pequeño soldado que regresa a casa marchando, sobre un valiente soldado que vuelve a casa marchando. Solo que el soldado de la canción vuelve y el suyo no volvió. La voz se le quiebra con el llanto. No termina la canción con serenidad. La atraviesa el dolor y las lágrimas la interrumpen, y esa ruptura dice más que cualquier discurso. Un hombre que dominó ejércitos no puede llegar hasta el final de una canción de cuna sin desmoronarse. Aquí está, en mi opinión, la verdadera transformación de Hiro, y por qué merece un lente distinto del que se aplica a otros personajes de esta historia. Su cambio no es un simple ablandarse con la edad. Es lo que queda cuando un hombre que conoció la cumbre del poder militar descubre que ese poder no pudo salvar lo único que importaba. El general que rompió la muralla aprendió, del modo más duro posible, los límites de la fuerza, y por eso, cuando encuentra a un joven perdido en un camino, no lo derriba aunque podría. Le endereza la postura. Le dice que aceptar la ayuda de otros es una bendición. Habla como alguien que sabe, con toda su alma, lo que cuesta no haber podido ayudar a tiempo. Conviene empezar por el orden en que la conocemos, porque ese orden dice algo. Azula no entra en la historia por la puerta principal. Su primera aparición no es una escena presente, sino un recuerdo. En el capítulo 12 de la primera temporada, dentro de un flashback, la vemos como testigo del Agni Kai en el que Ozai marca y destierra a Zuko. Está ahí, mirando, mientras a su hermano le arrancan el rostro y el futuro. Y luego, casi al final del primer libro, vuelve a asomarse apenas lo justo para recibir una tarea de su padre, la de dar caza a Zuko y a Hiro. Fíjate en cómo la serie la presenta, primero como espectadora de una crueldad, después como instrumento de otra. Todavía no es la antagonista, es una silueta, una promesa de lo que viene. Lo que viene llega con la segunda temporada. Su verdadero debut, como antagonista principal y sostenida del relato, ocurre en el episodio que abre el libro 2, titulado en inglés The Avatar State, el estado Avatar. Y los creadores no la hacen entrar poco a poco. Desde los primeros minutos entendemos que esta persona funciona de otra manera. Reúne a un oficial de la Nación del Fuego y le comunica, sin rodeos, que no dudará en castigarlo si él duda en atacar a los miembros de la familia real, es decir, a Zuko y a Hiro. Y después lo despacha. La escena es breve, casi administrativa, y por eso pesa tanto. No hay furia, hay una instrucción, una amenaza incrustada dentro de la instrucción y un despido. Así se dirige a los suyos. Con el capitán de su propio barco se muestra la misma lógica, solo que aquí la envuelve en una pregunta. Le plantea, en esencia, si las mareas mandan sobre el barco. Es una pregunta retórica, y todos los presentes saben lo que hay debajo de ella. Debajo está la posibilidad de terminar en el agua. Le exige atracar antes del anochecer a pesar de que las mareas juegan en contra, y el capitán obedece, porque la alternativa que ella ha dejado insinuada es demasiado clara. Fíjate en el método. Azula rara vez ordena en voz alta lo que quiere. Construye una situación en la que negarse resulta impensable, y luego se limita a esperar. Es una forma de poder que no necesita alzar el tono, y ese detalle, como veremos, no es casualidad. Hay un tercer momento en ese mismo episodio que parece menor y que en realidad la define entera. La vemos revisando su propia apariencia y descubre un solo pelo fuera de sitio. Su reacción, traducida, es más o menos esta.
Casi perfecto, un pelo fuera de lugar, y casi no es suficiente. Un cabello. Sobre sí misma, la persona más exigente que Azula conocerá jamás es Azula. El mundo puede temblar ante ella, pero ella tiembla ante la imperfección propia. La serie planta esa semilla de manera puramente visual, en un gesto de tocador, y quien haya seguido su historia hasta el final sabe que ese gesto es el primer hilo de algo que terminará por deshacerse. El perfeccionismo que aquí luce como fortaleza es, mirado desde lejos, la grieta. Vale la pena detenerse en cómo fue construida desde fuera de la ficción, porque las decisiones de diseño no fueron improvisadas. Azula fue creada por Michael Dante Di Martino y Brian Konietzko, los dos creadores de la serie, y una de sus elecciones más deliberadas fue el color de su fuego. Mientras casi todos los maestros fuego producen llamas anaranjadas y rojas, ellos le dieron a Azula un fuego azul. La razón era doble y muy concreta. Por un lado, el azul señala visualmente que su poder está por encima del común, que arde a otra temperatura. Por otro, servía para distinguir sus ataques de los de Zuko en las escenas de combate, para que el ojo separara de inmediato a los dos hermanos cuando el fuego llenara la pantalla. Es un recurso elegante. La superioridad de Azula no hay que explicarla con diálogo. Se ve. Cada vez que abre las manos, el color dice lo que ella no necesita decir. Y todo esto, conviene recordarlo, pertenece a una niña. Azula tiene 14 años durante los acontecimientos de la serie original. 14. La misma persona que amenaza a oficiales curtidos, que hace obedecer a un capitán con una pregunta, que persigue a su hermano por orden de su padre, apenas ha dejado atrás la infancia. La serie no la trata como una adulta disfrazada de adolescente, ni como una adolescente jugando a ser adulta. La trata como lo que es, un prodigio temprano al que se le ha entregado un poder desmedido antes de que nadie le enseñara qué hacer con él. Esa cifra, tan fácil de pasar por alto, es la clave de casi todo lo que le ocurrirá después. Lo que en una persona madura sería frialdad calculada, en ella es todavía una forma de crecer. Queda un último detalle, y es quizá el que mejor cierra el retrato de estos primeros episodios. La voz de Azula en la serie original entre 2005 y 2008 fue la de Grey DeLisle. Ella misma contó cómo consiguió el papel, y su explicación ilumina el personaje entero. Dijo que fue una de las pocas actrices que audicionó sin gritar. Interpretó a Azula contenida y en voz baja porque sentía que el personaje era tan poderoso que no necesitaba levantar la voz. Detente en esa idea porque es exactamente lo que la escritura y la animación estaban construyendo por su cuenta. Una fuerza que no se anuncia, un poder tan seguro de sí mismo que puede permitirse la calma. El oficial, el capitán, el pelo fuera de lugar, el fuego azul, todo apunta en la misma dirección que aquella decisión de la actriz. Azula no grita porque no le hace falta, y esa quietud, tan perfecta al principio, es la misma quietud que un día, muchos episodios más adelante, se romperá desde dentro. Para entender a Ozai como gobernante, conviene empezar por su lugar en una línea de sangre. Es hijo del Señor del Fuego Azulón y nieto de Socin, el hombre que encendió la Guerra de los 100 años. Su hermano mayor es Iroh. Considera lo que supone nacer segundo en esa familia. La corona no estaba destinada a él por orden natural, y sin embargo la historia de la Nación del Fuego lo pondría en el trono. Este capítulo no se ocupa de su mente, sino de su recorrido, del camino político que lo llevó al poder y de cómo, una vez allí, condujo la guerra. El punto de quiebre llega con una muerte lejana. Luten, el hijo de Iroh, cae en el sitio de Ba Sing Se, y con él se apaga la línea sucesoria más evidente. Iroh, el heredero, queda sumido en el duelo, y es entonces cuando Ozai se acerca a su padre con una petición que revela la clase de operador político que es. Le pide a Azulón que lo nombre a él Señor del Fuego, en lugar del hermano que llora a su hijo muerto. No espera, no guarda las formas del luto, aprovecha el vacío. La ambición se mueve exactamente cuando el rival está más débil. Azulón responde con furia. Considera la petición una traición al orden y a la sangre, y decide castigarla de la manera más cruel que su imaginación le permite. Le ordena a Ozai matar a su propio hijo, a Zuko, para que aprenda lo que se siente al perder a un primogénito. Detente un momento en la simetría de esa sentencia.
El padre exige del hijo el mismo dolor que Hiro acaba de sufrir, como si el sufrimiento pudiera enseñarse por imposición. Es la lógica de una dinastía que gobierna por miedo, aplicada hacia adentro, contra su propia descendencia. Lo que salva a Zuko no es la piedad de Ozai, sino la acción de Ursa. Esa misma noche, en secreto, ella envenena a Azulón. El anciano señor del fuego muere, la orden de muerte se disuelve con él, y Ursa es desterrada por lo que ha hecho. En cuestión de horas, el trono cambia de dueño. Ozai es coronado nuevo señor del fuego. Observa cómo llega al poder. No lo gana en un consejo abierto, ni por derecho reconocido, sino a través de una sucesión de muertes y destierros que despejan el camino delante de él. La corona le cae encima en la misma noche en que su esposa desaparece y su padre expira. Ya como señor del fuego, su forma de gobernar se muestra con claridad en un solo episodio del primer libro. Zuko, siendo un niño de 13 años, habla fuera de turno durante una reunión de guerra. La transgresión es de protocolo, no de sustancia. Ozai responde retándolo a un Agni Kai, un duelo de fuego. Cuando el muchacho se niega a combatir contra su propio padre, Ozai lo quema, marcándole de forma permanente el ojo y el rostro del lado izquierdo, y después lo destierra de la Nación del Fuego. Aquí, el poder personal y el poder político se vuelven la misma cosa. Un padre castiga a un hijo, sí, pero también un soberano establece que en su corte la voz que discrepa se paga con dolor y exilio. La lección va dirigida al niño y a todos los que miran. De ese trato con la crueldad hacia los suyos, pasamos a su trato con la guerra misma, y ahí aparece una faceta que el relato ilumina sin adornos. Durante la invasión del Día del Sol Negro, cuando un eclipse solar deja a los maestros del fuego temporalmente sin su poder, Ozai no se planta al frente de sus tropas, se esconde. Se refugia en un búnker subterráneo secreto, construido dentro de un volcán, a salvo del momento exacto en que su fuego se apagaría. Considera lo que eso dice de un gobernante que exige valor de un hijo de 13 años en un duelo. Cuando la guerra llega a su propia puerta y su ventaja se desvanece por unos minutos, elige la piedra y la oscuridad. El líder que castiga la cobardía se protege bajo tierra. El último movimiento de su carrera política es también el más revelador de sus ambiciones. Ante la llegada del cometa de Sozin, siguiendo el consejo de Azula, Ozai renuncia al título de Señor del Fuego, no para ceder poder, sino para coronarse con uno mayor. Se proclama Rey Fénix y planea encabezar personalmente una flota de dirigibles para arrasar el Reino Tierra, para quemarlo hasta los cimientos. Y fíjate en el espejo que el relato coloca aquí. Ese plan repite, un siglo después, lo que el Señor del Fuego Sozin, su abuelo, hizo con los nómadas del aire cuando los aniquiló bajo el mismo cometa. La línea de sangre con la que abrimos este capítulo se cierra sobre sí misma. El nieto no inventa nada nuevo, lleva la obra del abuelo a su conclusión, con otra nación como blanco. Y sin embargo, cuando llega el enfrentamiento final, algo en cómo se le nombra devuelve el peso a la escala correcta. Aang se dirige a él como Señor del Fuego Ozai, no como Rey Fénix. Es un matiz pequeño y deliberado. El muchacho le niega el título grandilocuente que él mismo se ha puesto y lo llama por lo que es, el soberano de una nación en guerra. Antes de que el duelo comience, Aang lo acusa directamente de haber perturbado el equilibrio del mundo. Ahí queda condensado el recorrido entero. Un hombre que llegó al trono aprovechando el duelo ajeno, que gobernó marcando a su propio hijo, que se ocultó bajo un volcán cuando su fuego flaqueaba, y que soñó con terminar la guerra convirtiéndola en incendio total, es finalmente confrontado no por su crueldad íntima, sino por lo que le hizo al mundo. La política y el equilibrio, y no la psicología, son la vara con la que se le mide en ese instante final. Piensa en cómo empieza casi todo en esta serie, con un error de cálculo disfrazado de aventura. Aang cabalga sobre una carpa koi gigante en las aguas poco profundas de la isla Kyoshi, disfrutando del momento como quien no carga ningún peso sobre los hombros, y entonces algo enorme se mueve bajo la superficie. La criatura llamada Unagi lo arrastra hacia el fondo. Cuando por fin logra salir, no lo esperan sus amigos con un regaño cariñoso, sino algo más silencioso y más eficaz. Las guerreras Kyoshi aparecen de la nada. Han estado ahí todo el tiempo, invisibles, y esa es precisamente la primera lección que la serie decide darnos sobre ellas. Lo que ocurre a continuación es una emboscada limpia. Sokka,
Katara y Aang son reducidos sin haberse dado cuenta de que estaban rodeados. No hay pelea larga, no hay demostración de fuerza bruta, solo la constatación de que ya han perdido antes de comprender que había un combate. Las guerreras los atan y los amenazan con devolverlos al agua, de vuelta con el Unagi, a menos que expliquen quiénes son y qué hacen ahí. Es una escena que puede parecer menor dentro del episodio, un tropiezo cómico camino de otra cosa, y sin embargo dice mucho sobre la manera en que este grupo se ha organizado. No se anuncian, no presumen, golpean primero y preguntan después, porque la supervivencia de su isla ha dependido de eso. Y aquí llega el detalle que define a Sokka durante buena parte de la temporada. Cuando se burla y suelta que no hay forma de que un puñado de chicas los haya vencido, una de las guerreras le responde, en efecto, que el Unagi va a cenar bien esta noche. La amenaza es seca, sin dramatismo. Katara, más rápida en leer la situación, se disculpa y explica que solo se detuvieron en la isla porque Aang quería montar la carpa Koi. Presta atención a lo que la escena está haciendo con el orgullo de Sokka. Él no está enojado porque lo hayan capturado, está enojado por quien lo capturó. Su desconcierto no es táctico, sino de identidad, y la serie lo sabe, y por eso va a hacerlo caminar despacio hacia una humildad que todavía no tiene. Las guerreras no actúan por capricho ni por crueldad. Interrogan al grupo como si fueran espías de la Nación del Fuego, y en esa sospecha se esconde toda una historia que la serie apenas insinúa. Dicen que la isla Kyoshis se ha mantenido al margen de la guerra hasta ahora y que tienen la intención de que siga siendo así. Piensa en lo que eso significa. Mientras el mundo arde, mientras naciones enteras caen, este pequeño lugar ha sobrevivido no por su poder militar, sino por su capacidad de no ser importante, de no llamar la atención, de rechazar a cualquier extraño que pudiera traer el conflicto consigo. Las guerreras Kyoshi son, en el fondo, las guardianas de una neutralidad frágil. Su hostilidad hacia los recién llegados no es paranoia, es la política de un pueblo que ha entendido que la única forma de no perder la guerra es no entrar en ella. Todo cambia cuando Aang revela que es el Avatar. Dice conocer a Avatar Kyoshi, nacida en esa misma isla 400 años atrás, y los isleños se muestran escépticos porque el último Avatar, que recuerdan, era un maestro aire que desapareció hace 100 años. La aritmética no cuadra con lo que tienen delante, un niño. Aang lo resuelve de la única manera que puede, haciendo aire control frente a ellos. Es un gesto sencillo y a la vez enorme, porque con él la isla deja de ser un refugio anónimo. En el instante en que se confirma que el Avatar está ahí, la neutralidad que las guerreras defendían con tanto cuidado empieza a resquebrajarse, aunque nadie en ese momento lo diga en voz alta. La confirmación viaja más deprisa que ellos. La noticia de que el Avatar está en la isla Kyoshi llega a un mensajero de la Nación del Fuego, que se la reporta a Zuko. Y Zuko, fiel a la obsesión que lo consume durante toda esta primera temporada, ordena a Iroh que preparen los rinocerontes, porque esta vez no va a dejar que el Avatar se le escape. Observa cómo funciona la estructura del episodio. La misma revelación que le gana a Aang el respeto de la isla es la que condena a la isla a dejar de estar a salvo. Las guerreras querían mantenerse fuera de la guerra, y la simple presencia del grupo, con toda su inocencia, es lo que arrastra la guerra hasta su orilla. Mientras esa amenaza se acerca sin que ellos lo sepan, la isla se vuelca en agasajar a Aang. Le dan lo que la serie describe como el trato real. Limpian una estatua en su honor, lo tratan como a una figura casi sagrada, y él se deja querer. Katara, en cambio, advierte lo que Aang no quiere ver, que es peligroso para el grupo quedarse demasiado tiempo en un mismo lugar. Ella leyó la situación de las guerreras al principio y la sigue leyendo ahora. Comprende que la atención, el cariño, la comodidad, todo eso tiene un costo cuando hay alguien persiguiéndote. La tensión entre el niño que disfruta de ser adorado y la hermana que calcula el riesgo es una de las corrientes silenciosas que atraviesan el episodio entero. Y Sokka sigue sin comer. Rechaza la comida que le ofrecen los isleños porque no ha superado la derrota del día anterior, porque todavía le arde que un puñado de chicas lo haya vencido, e insiste en que los ataques por sorpresa no cuentan. Es un gesto pequeño, casi de fondo, y sin embargo es puro Sokka.
Su forma de lidiar con la humillación es negarle validez, poner un asterisco a la victoria ajena, defender su orgullo con tecnicismos. Lo interesante es que la serie no lo castiga por ello de golpe, lo deja rumiar, lo deja tener hambre, deja que su terquedad se convierta, poco a poco, en el punto de partida de un cambio, porque el Sokka que se niega a comer aquí es el mismo que años narrativos después será capaz de mirar a las guerreras Kyoshi de una manera completamente distinta. Y ese cambio, aunque este capítulo no lo muestre, tiene un eco muy lejano que conviene sostener en la mente. Mucho después, ya en la tercera temporada, es Sokka quien pregunta en privado a Zuko a dónde llevarían a los prisioneros de la Nación del Fuego capturados en la invasión fallida. Zuko le responde que a la Roca Hirviente, la prisión de máxima seguridad de la Nación del Fuego, en una isla en medio de un lago hirviendo por el que habían pasado volando justo antes. Detente un momento en esa distancia. El mismo joven que en la isla Kyoshi se negaba a admitir que unas guerreras lo habían derrotado, el que insistía en que las sorpresas no cuentan, es el que más adelante planea meterse en la prisión más peligrosa del mundo para rescatar a personas que le importan. La semilla de esa transformación está aquí, en su orgullo herido junto a un plato de comida que no quiere tocar. Las guerreras Kyoshi entran en la historia como una emboscada y una advertencia, como las defensoras de un lugar que solo quería que lo dejaran en paz. Su fuerza no se anuncia con gritos, sino con la certeza de haber ganado antes de empezar. Y aunque este primer encuentro las presenta casi como un obstáculo cómico en el camino del héroe, lo que de verdad plantan es algo más duradero. La idea de que la disciplina, la paciencia y la voluntad de no ser subestimadas pueden marcar a una persona tan orgullosa como Sokka durante el resto de su viaje. Consideremos primero a Mai y el modo en que la serie la presenta. Aparece por vez primera en el tercer episodio de la segunda temporada, aquel titulado en su versión original Return to Omashu, y no llega como una figura suelta sino atada a un lugar y a un padre. Es la hija de Ukano, un hombre a quien la Nación del Fuego había nombrado gobernador de Omashu, la ciudad conquistada y rebautizada, en un gesto de puro poder simbólico, como Nueva Osai. Repara en lo que implica entrar en una historia de esa forma. Antes de que Mai diga nada memorable, antes de que la conozcamos como persona, la conocemos como propiedad de un régimen, como la hija de un funcionario colocado sobre una ciudad que no es suya. Esa procedencia importa, porque explica el aire de Mai sin necesidad de subrayarlo. Su padre, Ukano, ocupa el cargo de gobernador de Nueva Osai. Su madre es Michi, una noble del fuego, mujer de alta cuna y de linaje. Mai es la mayor de los hijos de ambos y la única hija, y tiene un hermano menor llamado Tom Tom, un niño pequeño. Coloca todo eso junto y aparece un retrato conocido. La primogénita de una familia de la aristocracia del fuego, criada para la compostura, para el silencio elegante, para no avergonzar a un padre cuya posición depende del favor de la corte. La famosa apatía de Mai, ese desdén cansado que arrastra por cada escena, deja de ser un simple rasgo cómico. Es lo que le ocurre a una niña educada para no sentir en voz alta. Hay un detalle de parentesco que la serie guarda para mucho más tarde y que conviene mirar con calma. La madre de Mai, Michi, es hermana del alcaide de la prisión de la Roca Hirviente, es decir, ese alcaide, ese carcelero de la fortaleza más severa de la Nación del Fuego, es tío de Mai. La revelación no llega como dato de árbol genealógico, sino como un golpe emocional, en el episodio 15 de la tercera temporada. Cuando el alcaide descubre la verdadera identidad de Zuko, lo enfrenta y le dice, con todas sus letras, que le rompió el corazón a su sobrina. Y otro personaje, comprendiendo de golpe, pregunta si de verdad él es el tío de Mai. En ese intercambio breve, la serie confirma en pantalla el lazo. El hombre que gobierna la prisión inescapable y la muchacha de rostro impasible pertenecen a la misma familia. Detente un momento en lo que ese parentesco hace por la biografía de Mai. No pertenece a una familia cualquiera del fuego. Su padre administra ciudades conquistadas y su tío administra a los prisioneros del imperio. La autoridad, el control, el encierro, todo eso corre por su sangre por ambos lados. Crecer dentro de una familia, así es crecer aprendiendo que las personas se contienen, se vigilan, se guardan. Y es notable, casi irónico,
que el momento en que ese tío pronuncia la frase sobre el corazón roto sea el momento en que descubrimos que Mai tiene un corazón capaz de romperse. El aparato de control familiar, sin quererlo, revela el sentimiento que ese mismo aparato pasó una vida entera enseñándole a esconder. Ahora pasemos a Tai Lee, porque su historia es el reverso exacto de la de Mai, y las dos se iluminan mejor cuando se miran juntas. Si Mai nace en el problema de tener demasiado rango y demasiado poco espacio para sentir, Tai Lee nace en un problema distinto, el de no poder ser vista como una sola persona. Tai Lee tiene 6 hermanas idénticas. Es una de 7, septillizas, 7 niñas indistinguibles, y creció rodeada de copias de su propio rostro. Imagina esa infancia. Cada vez que alguien la miraba, no la miraba a ella, miraba a una de 7 versiones intercambiables, un rostro que se repetía 6 veces más en la misma casa. Esa es la raíz que la serie ofrece de una de sus decisiones más definitorias. Tai Lee se escapa para unirse a un circo de la Nación del Fuego. No huye por aventura ni por rebeldía adolescente sin más. Huye buscando atención individual, buscando una identidad propia, buscando por fin ser una y no una de 7. El circo, ese lugar de reflectores y de números en solitario, le da precisamente lo que su casa no podía darle. Un momento en que todos los ojos se posan sobre ella y sobre nadie más. Cuando entiendes eso, su alegría permanente, ese optimismo casi acrobático que la define, cobra otro peso. No es solo temperamento, es la conducta de alguien que aprendió que ser encantadora, ser luminosa, ser distinta, es la forma de que la vean. Y hay algo hermoso, en el sentido estructural, en la habilidad que la serie le entrega. La técnica de combate característica de Tai Lee es el bloqueo del chi. Golpea los puntos de presión del cuerpo del adversario y así desactiva, de forma temporal, su capacidad de controlar los elementos o incluso de moverse. Piensa en lo que hace esa habilidad. Tai Lee, la muchacha que pasó su niñez sin poder distinguirse de sus hermanas, domina el arte de tocar a otra persona en el punto exacto que la deja quieta, que la vacía de su poder por un instante. La niña que no lograba ser individual encontró el modo de anular la individualidad ajena con las manos. No sé si los guionistas lo pensaron con esa deliberación, y lo ofrezco como lectura mía y no como hecho, pero el eco entre su herida y su arma es demasiado limpio para ignorarlo. Conviene recordar también quiénes prestaron sus voces a estas dos figuras, porque buena parte de lo que sentimos hacia ellas nace ahí. A Mai la interpretó Cricket Lay durante toda la serie, y es su registro, plano y seco, y cargado de un cansancio elegante, el que convierte la apatía escrita en el guión en algo casi musical. A Tai Lee le dio voz Olivia Hack, también a lo largo de toda la serie, y esa ligereza cantarina, ese entusiasmo que nunca parece forzado, lo que hace creíble a una muchacha que aprendió a brillar por necesidad. 2 actrices, 2 registros opuestos, para 2 mujeres que son el negativo, la una de la otra. Y así quedan planteadas, lado a lado, estas 2 biografías paralelas. Una hija de gobernadores y carceleros, criada para no sentir. Una de 7 hermanas idénticas, criada sin poder ser una. La primera huye hacia adentro, hacia el silencio. La segunda huye hacia afuera, hacia el reflector. Las 2 terminan al servicio de Azula, y las 2 cargan, desde mucho antes de conocerla, con las heridas exactas que más tarde definirán lo que son capaces de hacer. Piensa en cómo empieza el episodio que lleva su nombre, porque el marco lo dice todo antes de que él aparezca. Sokka se declara líder del grupo, y su argumento es sencillo. Es el mayor, y es un guerrero. Katara responde con una pregunta que se queda flotando sobre todo lo que sigue. Quiere saber por qué los chicos siempre piensan que alguien tiene que ser el líder. Es una escena pequeña, casi cómica, y sin embargo el episodio la coloca ahí a propósito como una nota tocada antes de la melodía principal, porque el personaje que están a punto de conocer es precisamente un líder joven, carismático, seguro de sí mismo, la clase de figura que Sokka querría ser y que Katara, sin saberlo todavía, está predispuesta a admirar. Antes de eso hay otra decisión que conviene tener presente. Sokka insiste en que el grupo viaje a pie en lugar de volar sobre Appa. Su razonamiento tiene sentido. El enemigo lo sigue encontrando porque Appa es demasiado visible, demasiado grande para esconderlo en el cielo. Es una elección práctica,
la clase de cálculo que hace un guerrero. Y es esa lección la que los pone en el suelo, en el bosque, exactamente donde tienen que estar para tropezar con lo que viene. El episodio construye su encuentro con cuidado, capa sobre capa, de modo que cuando por fin sucede parece casualidad y en realidad es diseño. Lo que viene es una emboscada. Jet y sus seguidores atacan un convoy de la Nación del Fuego, con varios soldados custodiando la carga, y el botín es revelador: barriles de gelatina explosiva y cajas de caramelos de gelatina. Fíjate en esa mezcla, porque dice algo sobre quiénes son. Roban material para la guerra y roban dulces en el mismo golpe. Son combatientes y son niños, las dos cosas a la vez, y el episodio no separa una idea de la otra. Aang, Katara y Sokka caen en medio de la pelea sin quererlo, convertidos en una distracción que nadie planeó. La primera vez que ven a Jet, lo ven peleando, y esa imagen se les queda grabada. Se les queda grabada a Katara sobre todo. Cuando la escaramuza termina, Jet presenta a su grupo. Se hacen llamar los Guerreros de la Libertad. Nombra a sus miembros uno por uno: Smellerbee, Longshot, el Duque, Pipsqueak. Son nombres inventados, apodos, la clase de nombres que se dan los que han dejado atrás el mundo que se los puso al nacer. Y ese detalle también importa. Un grupo de jóvenes que se ha rebautizado a sí mismo es un grupo que ha decidido pertenecer a otra cosa, a una causa en lugar de a una familia. Han sustituido lo que perdieron por lo que construyeron. Lo que construyeron está en lo alto. El escondite del grupo es una aldea de casas en los árboles, levantada muy arriba entre las copas del bosque. Para llegar hay que agarrarse a Jet y dejarse subir, y esa mecánica es hermosa en su sencillez, porque el camino hacia su mundo pasa literalmente por él. Sin Jet no se sube. Eligieron ese lugar por una razón concreta: el Imperio no puede encontrarlo. Mide lo que pesa esa frase para alguien que ha vivido lo que ellos han vivido. No construyeron una fortaleza para atacar. Construyeron un lugar donde no los pueden alcanzar. La altura no es poder. La altura es lo contrario del miedo que los formó. Y aquí el episodio hace algo que conviene mirar de cerca, porque es donde el personaje se abre. Jet le cuenta a Katara que la Nación del Fuego mató a sus padres cuando él tenía 8 años. Dice que ese día lo cambió para siempre. No es una frase que se pronuncia a la ligera. Un niño de 8 años que pierde a sus dos padres el mismo día no crece hacia el mundo, crece contra algo. Y lo que se construyó sobre esa pérdida es todo lo demás que estamos viendo. El liderazgo, la aldea en los árboles, los apodos, la guerra privada contra un imperio. Todo eso descansa sobre un solo día de la infancia de un chico. El episodio nos lo da como confidencia, en voz baja, casi como un regalo que Jet le hace a Katara. Y por eso pesa tanto. No es el único. Jet explica de dónde vienen los demás, y el patrón se repite. El pueblo de Longshot fue quemado por los invasores. Al duque lo encontraron intentando robar su comida, y probablemente nunca tuvo un hogar de verdad. Escucha esos dos casos juntos y verás la forma del grupo entero. Uno perdió su pueblo, el otro nunca tuvo dónde perder nada. No son un ejército que Jet reclutó. Son huérfanos y desplazados que él recogió, cada uno con su propia versión de la misma herida. Él es el mayor de esas heridas, el primero, y por eso es el que manda. Su liderazgo no nace de que sea el más fuerte ni el más viejo, como el de Sokka al principio del episodio. Nace de que fue el primero en quedarse solo y decidió no dejar que los demás lo estuvieran. Y entonces Katara le devuelve algo. Le cuenta que ella y Sokka perdieron a su madre a manos de la Nación del Fuego. Es un momento de reconocimiento entre dos personas que han perdido lo mismo por la misma causa, y Jet responde diciendo que lo siente. 2 palabras. Pero fíjate en cómo el episodio ha preparado el terreno para que esas 2 palabras signifiquen tanto. Katara acaba de escuchar la historia de la infancia de Jet, ha visto la aldea que construyó, ha conocido a los niños que salvó. Cuando él dice que lo siente, ella no oye una cortesía, oye a alguien que entiende exactamente lo que ella siente, quizá el único de su edad que lo entiende. Ahí es donde se sella su confianza en él, no en la pelea del principio, sino en este dolor compartido. Falta una pieza para completar el retrato que el episodio ofrece de Jet en su mejor luz, la luz con la que él quiere ser visto. Cuenta que la Nación del Fuego se apoderó de un pueblo cercano del Reino Tierra unos años antes, y explica cuál es el propósito de todo lo que hacen: emboscar a las tropas, cortar las líneas de suministro, desgastar al ocupante golpe a golpe,
con la meta de expulsar finalmente al invasor y liberar ese pueblo. Dicho así, es una causa noble, es resistencia, es la historia que cualquiera querría contar de sí mismo, y es la historia que Katara escucha y cree. Quiero detenerme en esa palabra, liberar, porque el episodio la pone en boca de Jet con toda intención. En este primer retrato, Jet es exactamente lo que dice ser, un chico que perdió a sus padres, que recogió a otros niños rotos, que los subió a un lugar seguro entre los árboles y que sueña con devolverle la libertad a un pueblo ocupado. Todo lo que sabemos de él en este momento apunta hacia una figura admirable, y esa admiración es real, tanto la nuestra como la de Katara. El episodio no nos miente, simplemente todavía no nos lo ha contado todo, y en mi lectura esa es la elección más astuta de su historia, dejarnos querer a Jet primero, dejarnos verlo como él se ve, para que lo que venga después duela de verdad. Por ahora, en lo alto del bosque, rodeado de los suyos, Jet es el líder que el principio del episodio anunciaba y creemos en él porque nos ha dado todas las razones para hacerlo. Fíjate por un momento en los hombres que rodean a Zhao, en esos rostros que la serie nos muestra apenas un instante antes de apartar la cámara. Son antagonistas menores, figuras de uniforme que aparecen para cumplir una función y desaparecer. Y sin embargo, si uno se detiene en ellos, cada uno dice algo sobre la maquinaria del imperio que los protagonistas por sí solos nunca podrían decir. La historia de esta guerra no la cuentan solo los príncipes y los generales. La cuentan también los subordinados que se niegan, los capitanes que se ríen, los burócratas que conservan su lealtad mucho después de haber perdido su poder. Empecemos por el coronel Shinu, un hombre que aparece en el 13º episodio del primer libro y que casi nadie recuerda por su nombre. Zhao acude a él porque quiere usar a los arqueros Yuyan, esos tiradores de precisión legendaria, para su cacería del Avatar. Y Shinu se niega. Le dice a Zhao, con una claridad que resulta casi brutal, que su búsqueda del Avatar no es más que un proyecto de vanidad, y que ellos están librando una guerra real. Detente en esa frase. Un oficial de la propia Nación del Fuego, alguien que comparte el objetivo último de la conquista, mira a Zhao a la cara y le dice que su obsesión es un capricho. No es un enemigo del imperio quien lo dice. Es un colega, es un hombre que cree en la guerra y que precisamente por eso desprecia lo que Zhao considera importante. Lo que ocurre a continuación es una pequeña lección sobre cómo funciona el poder en esta estructura. Zhao no convence a Shinu, no lo persuade con argumentos ni le demuestra que se equivoca. Lo que sucede es que, en ese mismo momento, llega la noticia de que el Señor del Fuego Ozai lo ha ascendido a almirante, y con ese rango recién estrenado, Zhao convierte su petición en una orden directa que Shinu ya no puede desobedecer. El coronel que un segundo antes lo despreciaba abiertamente ahora tiene que ceder. La convicción de Shinu no ha cambiado en absoluto. Solo ha cambiado el número de galones sobre el hombro de Zhao. Y esa es, quizá, la observación más honesta que el episodio hace sobre el Imperio del Fuego, que la obediencia allí no nace del respeto sino de la jerarquía. Como almirante, Zhao actúa de inmediato para consolidar su ventaja. Emite una directiva para toda la flota, la orden de que cualquier información relativa al Avatar debe reportársele directamente a él. Es un movimiento inteligente, el de un hombre que entiende que la información es tan valiosa como los soldados. Pero aquí, la serie hace algo delicioso, algo que rara vez se comenta. Nos muestra a un capitán de la flota que, al enterarse del ascenso de Zhao, responde con desdén absoluto. Dice, en efecto, que qué bien por él, se niega a reportar nada y ordena a los hombres de Zhao que abandonen su nave. Este capitán no tiene nombre, aparece durante segundos. Y sin embargo, su reacción nos dice algo que ningún discurso podría decirnos, que Zhao, incluso ascendido, incluso al mando de una flota entera, es despreciado por sus propios iguales dentro del ejército. El poder que acaba de recibir no le compra la estima de nadie, le compra obediencia donde puede imponerla, y burla donde no. Advierte lo que revela ese pequeño desprecio para el arco de Zuko. Porque mientras Zhao asciende, Iroh le dice a su sobrino que con los recursos de Zhao es solo cuestión de tiempo que capture al Avatar. Y Zuko, al oírlo, lamenta que está a punto de perder su honor, su trono y su país a manos de Zhao. Observa el contraste. Los oficiales del fuego
se ríen de Zhao, lo echan de sus barcos, lo llaman vanidoso, y al mismo tiempo, para Zuko, ese mismo hombre despreciable representa el fin de todo lo que ha perseguido. Un rival puede ser al mismo tiempo un chiste para sus pares y una catástrofe para su enemigo. Depende enteramente de dónde estés parado cuando lo miras. El episodio se cierra con la escena que le da la razón, al menos por ahora, a los temores de Zuko. Zhao captura personalmente a Aang, atado, indefenso, y le dice, con esa arrogancia que la serie tanto disfruta desinflar más tarde, que este es entonces el gran Avatar, el maestro de todos los elementos, y que su pequeño juego de escondite ha terminado. La respuesta de Aang es una de las líneas más tranquilas del episodio. Le dice que nunca se ha escondido de él. Hay una dignidad enorme en esa frase, la dignidad de quien no acepta el marco que el vencedor intenta imponerle. Zhao quiere que este sea un momento de triunfo sobre un cobarde que huía. Aang, con una respuesta breve, le niega incluso eso. Ahora dejemos a Zhao y crucemos hacia otro rincón del mundo, hacia otro antagonista menor que la serie prefiere mostrar de reojo. En el material de archivo que reaparece en el resumen del episodio 19 de la segunda temporada, vemos a un agente Dai Li que visita a Long Feng, encarcelado, caído en desgracia, y le dice que los Dai Li siguen siendo leales a él. Detente en el peso de esa escena. Long Feng ha perdido su posición, su libertad, su fachada de respetabilidad, y sin embargo su policía secreta sigue respondiéndole. El poder real que ese hombre construyó no residía en un cargo oficial que se le pudiera arrebatar, residía en una red de lealtades personales que sobrevive a su caída. Es un tipo de antagonista distinto al de Zhao, uno que no necesita galones ni ascensos, porque su fuerza vive en las sombras y en la fidelidad de los suyos. Y esa lealtad persistente es precisamente lo que convierte a Long Feng, incluso derrotado, en una pieza clave del plan de otro. En ese mismo material recuperado, Azula les explica a Mai y a Tai Li que Ba Sing Se representa una oportunidad extraordinaria, la de conquistar todo el reino de la Tierra desde dentro, y formula la idea con una precisión de estratega, que la clave son los Dai Li, y que quien controla a los Dai Li controla Ba Sing Se. Piensa en cómo encajan estas dos piezas. La policía secreta sigue leal a Long Feng, un hombre acabado, y Azula, que entiende el mundo como un tablero, ve exactamente ese hilo de lealtad y comprende que apoderarse de él es apoderarse de la ciudad entera. El antagonista menor, el burócrata caído, se convierte sin saberlo en el terreno sobre el que se librará una batalla mucho mayor. Eso es lo que estas figuras breves nos ofrecen cuando les prestamos atención. Shinu nos muestra que la obediencia sigue al rango, no al mérito. El capitán sin nombre nos muestra que el desprecio puede convivir con la sumisión. Y Long Feng, encerrado y todavía obedecido, nos muestra que el poder de una red de lealtades puede sobrevivir a la ruina del hombre que la tejió, esperando en silencio a que alguien más astuto venga a reclamarla. Piensa en cuántas horas de una serie animada suceden en una sala pequeña, frente a un micrófono, mucho antes de que un solo cuadro esté dibujado. La versión de Avatar que un espectador conoce, la de los colores y el movimiento, descansa por completo sobre otra versión anterior y más frágil, hecha solo de voces. Aang existe porque un chico llamado Zack Tyler Eisen le prestó la suya durante toda la serie original, entre 2005 y 2008. Katara suena como suena porque Mae Whitman la interpretó a lo largo de esos mismos años. Y Sokka, con su ritmo particular, su manera de romper la tensión, es en buena medida obra de Jack Decena, que estuvo con el personaje de principio a fin. Hay algo que conviene detenerse a pensar en esa continuidad. 3 actores jóvenes acompañaron a 3 personajes jóvenes durante 3 temporadas, y esa permanencia, esa falta de interrupción, es parte de por qué los personajes se sienten estables incluso cuando maduran. La voz no cambia de dueño en mitad del viaje, crece con el papel. El caso de Zuko empieza con un malentendido, y el malentendido resulta revelador. Dante Vasco, que puso la voz al príncipe durante toda la serie, cuenta que cuando firmó para el papel, dio por sentado que lo habían contratado para interpretar al villano de la historia. Es una suposición razonable. Un príncipe desterrado que persigue al protagonista
con una cicatriz en el rostro y una furia visible, tiene todas las señales externas del antagonista. Vasco solo comprendió la forma verdadera del personaje a medida que avanzaba en los guiones, cuando descubrió el origen de esa cicatriz y la relación de Zuko con su tío Hiro. Reflexiona sobre lo que eso supone para la actuación. El actor tuvo que ir ajustando su lectura del personaje a medida que el personaje se le revelaba, igual que el público tendría que hacerlo después. Y esa relación con Hiro, la que le abrió a Vasco la puerta hacia el Zuko real, tiene detrás una de las historias más humanas de toda la producción. Hiro fue interpretado durante las 2 primeras temporadas por Mako Iwamatsu, un actor cuya voz cálida y pausada dio al personaje esa autoridad tranquila que lo define. Mako murió el 21 de julio de 2006 de cáncer de esófago, antes de poder terminar de grabar las líneas de Hiro para la 3ª temporada. La serie se quedó, de pronto, sin la voz de uno de sus personajes más queridos, en mitad del camino. Lo que ocurrió después dice mucho sobre cómo se sostiene una producción de este tipo. El papel pasó a Greg Baldwin, que interpretó a Hiro durante toda la 3ª temporada. Baldwin no era un desconocido llegado desde fuera. Durante años había sido el doble de voz oficial de Mako, la persona que regrababa sus líneas cuando el propio Mako no estaba disponible. Había pasado tiempo escuchando, imitando, entendiendo desde dentro cómo funcionaba esa voz. Por eso el cambio no resultó brusco para el público. La continuidad de Hiro no se rompió con la muerte de Mako, en parte, porque ya existía alguien preparado para sostenerla, alguien que llevaba tiempo aprendiendo a hacer esa voz cuando hiciera falta. Detente un momento en la delicadeza de eso. Un actor que muere en mitad de su trabajo y otro que ya conocía su voz lo suficiente para que la transición fuera casi imperceptible. No es un truco de producción, es el resultado de un vínculo profesional que existía antes de que fuera necesario y que estaba ahí discretamente cuando la serie lo necesitó. Hay otra decisión creativa que conviene mirar despacio, porque muestra hasta qué punto los personajes que sentimos inevitables pudieron haber sido otra cosa. Toph, tal como llegó a existir, es una niña, pero no fue concebida así. En su origen, los creadores Brian Konietzko y Michael Dante Di Martino la imaginaron como un chico adolescente, duro y musculoso, pensado para funcionar como contrapunto de Sokka. Ese personaje inicial no tenía casi nada del que conocemos. Era grande donde Toph es pequeña, era mayor donde ella es una niña, estaba definido por la fuerza física evidente en lugar de por la sorpresa que produce una figura menuda que resulta ser la maestra tierra más poderosa a la vista. El cambio llegó en algún momento del desarrollo temprano de la serie, cuando alguien del equipo de guión sugirió que el personaje se convirtiera en una niña. Piensa en cuánto de lo que hace memorable a Toph nace exactamente de esa inversión. Buena parte de su fuerza como personaje viene del contraste entre lo que aparenta y lo que es, entre su tamaño y su poder, entre lo que los demás esperan de ella y lo que ella entrega. Ese contraste no existía en la versión original, porque el chico musculoso ya prometía por fuera la fuerza que tenía por dentro. No había nada oculto que revelar. Es un ejemplo limpio de cómo una sola sugerencia, hecha en el momento adecuado, puede reorientar por completo lo que un personaje significa. Ejas no propuso un ajuste menor de apariencia, propuso una idea distinta de lo que ese personaje podía ofrecerle a la historia, y el resto del diseño, la personalidad, la comedia y la tensión que Toph trae consigo, se reorganizó alrededor de esa idea nueva. Lo que une a todas estas historias, la del malentendido de Vasco, la de la voz heredada de Hiro, la del chico que se convirtió en niña, es que ninguna de ellas es visible dentro de la serie. El espectador no ve al actor descubriendo quién es Zuko a medida que lee. No oye el momento en que una voz pasa de Mako a Baldwin. No conoce al Toph que nunca llegó a existir. Y sin embargo, cada una de esas decisiones dejó su marca en lo que sí terminamos viendo. Esa es, quizá, la lección más silenciosa de la producción de Avatar. Los personajes que sentimos completos, cerrados, inevitables, fueron durante mucho tiempo abiertos y negociables. Un actor podía equivocarse sobre su propio papel y ese error volverse parte de cómo lo interpretó. Una muerte podía obligar a un relevo, y el relevo podía estar preparado de antemano por pura previsión y cariño profesional.
Un personaje podía nacer como una cosa y terminar siendo su opuesto, porque alguien, en la sala adecuada, dijo en el momento adecuado que probaran otra cosa. Cuando vuelvas a escuchar la voz de Hiro, o la de Zuko, o cuando pienses en Toph plantando los pies en la tierra, recuerda que detrás de cada una hubo una persona, una decisión, a veces un accidente afortunado. La serie, que parece haber existido siempre de una sola forma, fue en realidad un conjunto de elecciones que pudieron haber ido de otra manera. Y el hecho de que hayan ido como fueron, de que encajaran tan bien que hoy nos parecen las únicas posibles, es lo que hace que todo el conjunto se sostenga con esa calma aparente. Y así, al final de todo, lo que queda no es una lista de nombres ni un mapa de naciones, sino una sola idea sostenida a lo largo de cada vida que hemos seguido: que ninguno de estos personajes nace siendo lo que llegará a ser. Aang no elige el peso que carga, y sin embargo aprende a llevarlo sin dejar de ser un niño. Zuko no hereda su honor, lo construye a fuerza de perderlo y encontrarlo de nuevo. Katara convierte el dolor en cuidado. Sokka convierte la duda en ingenio. Toph convierte lo que otros llaman debilidad en la forma más pura de fuerza. Fíjate en el patrón que forman todos juntos. Cada uno de ellos es una respuesta distinta a la misma pregunta. La pregunta de qué hacemos con aquello que nos fue entregado sin que lo pidiéramos. La serie nunca ofrece una sola verdad. Ofrece muchas voces, cada una honesta, cada una incompleta por sí sola, y confía en que el espectador las sostenga todas a la vez. Esa es su grandeza silenciosa. No grita su sabiduría, la deja reposar en los gestos pequeños, en las decisiones que casi no se notan. Y quizá por eso, cuando el último episodio se apaga, la imagen que permanece no es una batalla ni una corona, sino una sencilla. Un grupo de amigos sentados juntos bajo el techo de una casa de té, con el mundo por fin en calma, mientras el vapor sube despacio de las tazas y la luz de la tarde entra suave por la ventana. Si has disfrutado de este video ensayo, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.